¿Alguna vez te has preguntado qué tan rápido puede desaparecer la seguridad en un lugar al que llamas hogar? ¿O cómo es posible que alguien que alguna vez tuvo un cargo público, un puesto que debería garantizar, digamos, cierto respeto y protección, termine ejecutado en plena calle? ¿Y qué nos dice todo esto del estado de las cosas en regiones como Tabasco, Chihuahua o Sinaloa? Si pensabas que la violencia era cosa de otras películas, te equivocas. Durante la mañana en Tabasco, Maxi Pérez Alvarado, exdirector de tránsito del municipio de Teapa, fue abatido sin mediar palabra, justo mientras caminaba por una acera que, irónicamente, debería ser uno de los espacios más seguros de la ciudad. Un disparo tras otro, y de repente, otro nombre se suma a la lista de las víctimas de una ola de violencia que no da tregua. Pero no se trata solo de una historia aislada, un crimen más para los archivos de la policía o para los titulares rápidos. No. Esto es apenas la punta del iceberg, porque mientras unos sicarios andan haciendo lo suyo a plena luz del día en Tabasco, en otros rincones del país el ruido de las balas, los incendios y los convoyes armados hacen que la gente cierre sus negocios y se encierre en sus casas con la esperanza de que el caos no los alcance. ¿Estamos ante una nueva fase en esta escalada de violencia o es solo un capítulo más de un drama que nunca termina? ¿Y qué papel juegan las facciones, las alianzas y las traiciones dentro de este juego que nadie parece poder ganar? Sigue escuchando porque la historia apenas comienza y las respuestas que buscamos no serán tan sencillas ni tan limpias. Bueno, nada como comenzar el día con una noticia que te recuerda que la seguridad es un lujo cada vez más caro en México. Maxi Pérez Alvarado, exdirector de tránsito de Teapa, Tabasco, decidió dar un paseo matutino. Lo que no sabía era que esa caminata se convertiría en su último paseo. Sicarios armados, sin anestesia ni trámite, lo interceptaron en Puente Seco y le dispararon hasta cerrar el telón. Un hombre, que debería ser un símbolo de, digamos, orden y seguridad, terminó siendo una víctima más de la anarquía que está azotando a Tabasco. Porque en un estado donde las balaceras son casi un sonido de fondo y las narcomantas se leen como el menú del día, nadie está a salvo, ni siquiera quienes alguna vez tuvieron un cargo público. Eso es algo que el alcalde de Teapa, Miguel Ángel Contreras Verdugo, sabe muy bien, y no precisamente por los aplausos. En enero, Contreras Verdugo se volvió protagonista involuntario de un capítulo digno de novela negra, cuando unas mantas aparecieron señalándolo de aliado de un cartel rival. Su respuesta fue un directo "sí, pero no me rajo", asegurando que la violencia que enfrentan es una reacción a la detención de generadores de violencia bajo su administración. Es decir, o en resumen, nos quieren silenciar, pero aquí seguimos. Claro, el problema es que el saldo parece ir en contra: ejecuciones, amenazas y miedo creciente. Maxi Pérez Alvarado no fue solo un blanco al azar, sino parte de un tablero donde cada pieza mueve el crimen organizado y las autoridades apenas intentan seguir la partida. La impunidad no es solo un concepto, es la realidad palpable cuando las víctimas se encuentran por decenas y las investigaciones se empantanan en el limbo burocrático. Mientras tanto, la ciudadanía observa atónita cómo convoyes de sicarios desfilan sin mayor resistencia y cómo narcomantas, que parecen más un grito desesperado que una amenaza concreta, se multiplican en las calles. La gente se pregunta si alguna vez habrá un punto de quiebre o si este ciclo de violencia seguirá replicándose sin que nadie detenga la maquinaria. Porque lo que ocurre en Tabasco no es una casualidad, sino la consecuencia de décadas de tolerancia y corrupción. Y si Maxi Pérez Alvarado, con todo el peso de su cargo, cayó, ¿qué esperanza queda para el ciudadano común de Tabasco? ¿Quién garantiza la seguridad cuando quienes deberían protegerla son parte del objetivo? Esta inseguridad, sin embargo, no se queda solo en Tabasco. De hecho, la violencia ya tiene ecos cada vez más fuertes y dramáticos en otras regiones del país. ¿Qué pasa cuando el caos se desata en municipios alejados y el gobierno parece jugar a las escondidas con el crimen? La respuesta, por si no la has adivinado,
está justo al otro lado de esta historia. A ver, si creías que la violencia se quedaba en Tabasco, Huachochi, en Chihuahua, decidió demostrar que el problema no entiende de geografías ni distancias. El jueves por la tarde y noche, la paz de este municipio se convirtió en un remix de disparos, incendios y convoyes armados que harían palidecer a cualquier película de acción. Solamente que aquí no hay doble de riesgo ni efectos especiales. Todo es dolorosamente real. Vecinos con más miedo que sueño reportaron al 911 una sinfonía de ráfagas de arma de fuego que rompieron la rutina. No fue un concierto casual, sino un despliegue calculado de poder por parte de al menos 15 camionetas, llenas de sicarios recorriendo la ciudad como si fueran los dueños del lugar. Y para darle sabor al drama, algunos de estos vehículos terminaron incendiados en pleno centro, generando escenas de caos y una atmósfera cargada de terror que se podía cortar con un cuchillo. La población, que no estaba precisamente planeando una fiesta, optó por cerrar negocios y resguardarse en casa, dejando las calles casi desiertas. Comerciantes con miedo justificaron la prudencia. Escuchamos balaceras por todos lados. No sabíamos si estaban cerca o lejos, pero mejor cerrar. Ahora, ¿quién puede culparlos? Cuando las balas suenan más fuerte que el timbre de la puerta, las prioridades cambian rápidamente. Mientras tanto, las autoridades no tardaron en reaccionar, enviando a la Base de Operaciones Interinstitucional, el BOI, para organizar un operativo de gran escala. Su misión: aparentemente ubicar y neutralizar a los grupos armados responsables y proteger a la población. Aunque, como suele suceder en estos casos, la sensación general es que el operativo llegará un poco tarde y que el miedo ya tiene asiento fijo en Huachochi. Lo más preocupante es que hasta el momento no se han reportado víctimas oficiales, pero el silencio oficial no calma el ruido de los vecinos ni la inquietud que cala hondo. La gente sabe que en estos escenarios, la ausencia de cifras oficiales a veces significa que el conteo de daños está en proceso, o que la verdad se maneja con más discreción de la que creemos. Huachochi nos recuerda que la violencia es un monstruo con muchas cabezas. Las balaceras y vehículos incendiados son solo la cara más visible, mientras que la incertidumbre, la zozobra y la desconfianza alimentan un ciclo que parece no tener un final claro. Y si los municipios que parecían tranquilos empiezan a caer en esta espiral, ¿qué futuro le espera a quienes viven en zonas aún más remotas? Pero la violencia no se limita a un estado en el municipio. La movida de los grandes carteles sigue su curso y sus tentáculos llegan a lugares que ni siquiera imaginamos. Aquí es donde la historia se pone más retorcida, porque mientras algunos luchan por el control local, otros ya están preparando el tablero para una batalla mucho más grande. Si pensamos que el narco en México era un asunto de territorios fijos y enemigos claros, bienvenido a la realidad. Nada es tan sencillo ni tan ordenado. En Sinaloa, el cartel que alguna vez pareció invencible, el cartel de Sinaloa, claro, enfrenta una crisis interna que podría ser su peor pesadilla. Mientras los Chapitos y los Mayos se sacan chispas, aparece el CJNG, el cartel que parece tener más hambre que nunca y con ganas de extender sus tentáculos, y vaya que lo está intentando. Carlos Mendoza, un experto en seguridad pública, lo dice claro y sin rodeos. El cartel Jalisco Nueva Generación busca incursionar en Sinaloa, apoyándose en alianzas con facciones del mismo cartel local, o sea, enemigos que se hacen amigos o al menos socios temporales, en una jugada que parece salida de un tablero de ajedrez con piezas en movimiento constante. Pero no nos engañemos, detrás de esa aparente alianza hay más desconfianza que un político en campaña. El cartel Jalisco Nueva Generación no solo quiere controlar territorio, quiere ampliar su red de negocios y ya no se limita a México. Desde Sudamérica hasta Europa, su influencia crece y tener Sinaloa bajo control sería la cereza del pastel para un imperio que no piensa parar. Y claro, para lograrlo, no duda en buscar socios consolidados, algunos con pasados nada limpios. En su momento estuvieron ligados a otros carteles como el Golfo o los Zetas, pero que ahora podrían hacerle el juego al Mencho. Esto, por supuesto, siempre una pregunta que a muchos no les gusta.
Estamos viendo un cambio de guardia o una guerra encubierta entre hermanos de sangre narca, porque en la maraña de lealtades, traiciones y negocios sucios, el poder no se reparte, se disputa, se arrebata y se defiende a balazos. Mientras los jefes se mueven en las sombras, la población de Sinaloa vive entre la incertidumbre y la constante amenaza de que la próxima batalla podría ser incluso peor que la anterior. Así que mientras los focos están en los ataques públicos, los incendios y las balaceras, el verdadero juego se da en los despachos, con llamadas cifradas y pactos invisibles. Lo que está en juego no es solo un municipio o una plaza, sino la hegemonía del narcotráfico en México y la expansión internacional de un negocio que mueve millones. Y si creías que este conflicto era solo cuestión de narcos y policías, piénsalo otra vez. La política, la economía y hasta el futuro de regiones enteras está en juego, porque en ese tablero, cada movimiento puede definir no solo quién manda, sino cómo será la vida de millones en el país. Pero no todo está escrito. El próximo capítulo, en lugares donde la violencia es más que una noticia, donde la gente se pregunta si algún día podrá vivir sin miedo, está a punto de abrirse. Y esa historia comienza justo en la intersección de estos conflictos, donde la violencia y la estrategia se cruzan. Lo que hemos visto es solo una pequeña muestra de un fenómeno que parece crecer sin freno. La ejecución de Maxi Pérez Alvarado en Tabasco, el caos en Huachochi y la guerra silenciosa en Sinaloa no son hechos aislados, sino señales claras de un país en guerra consigo mismo. Un territorio donde las reglas las imponen quienes tienen armas y la ley se convierte en una ilusión cada vez más frágil. Pero más allá de las balas y las alianzas, está la pregunta que nadie quiere responder en voz alta. ¿Qué futuro le espera a una sociedad que normaliza esta violencia? Cuando la impunidad se vuelve rutina y la protección se convierte en privilegio, el miedo es la moneda corriente y la desesperanza la sombra constante. Mientras los grandes carteles le ordenan sus piezas y los gobiernos ensayan respuestas tardías, los ciudadanos quedan atrapados en medio de un tablero que no eligieron. Sin embargo, ignorar esta realidad no la hará desaparecer. Por eso aquí, en Nación y Frontera, seguiremos desentrañando estas historias con seriedad y quizás un toque de sarcasmo para que la verdad no quede en el olvido. Así que si quieres entender lo que realmente está pasando y mantenerte un paso adelante, suscríbete y acompáñanos en este camino, porque esta historia apenas comienza y todos tenemos un papel que jugar.